vamos a la siguiente clave. Como decimos, estamos viendo choque de tensión entre Putin, el Kremlin en su conjunto y el Banco Central de Rusia y sobre todo pues su gobernadora Nabiullina. Bueno, sobre la independencia de los bancos centrales hemos hablado mucho en los últimos meses. En principio es un organismo independiente de cualquier órgano político, pero siempre da de qué hablar, ¿no? El choque de intereses entre el gobierno, por un lado, y los funcionarios de política monetaria, por otro. En este caso, el gobierno de Putin parece que está presionando al Banco de Rusia para que sea algo más optimista de cara a la galería, sobre todo sobre las perspectivas de la economía y que, sobre todo, el Banco de Rusia transmita un mensaje importante, que está listo para rebajar y relajar la política monetaria a medida que la guerra en Ucrania se está dirigiendo a su primer aniversario. Es decir, lo que quiere en estos momentos Rusia es que el Banco Central se empiece a mostrar algo más flexible, más optimista en las perspectivas en general. La gobernadora Elvira Nabiullina y sus colegas hasta ahora no se han mostrado dispuestos a sugerir una flexibilización inminente, debido sobre todo a los riesgos que observan de una mayor inflación, y es probable también que indiquen que en estos momentos los tipos de interés tienen poco espacio para caer. Pero están abiertos a mejorar los pronósticos, así lo están indicando algunas fuentes cercanas al asunto a la agencia Bloomberg. En este caso, el Kremlin se mostraría contento si el Banco Central entrega un mensaje que lo sitúe o que lo encamine hacia una política más laxa de cara a los próximos meses. Lo que está sobre todo en juego es, en esta disputa, sería la dirección de la política monetaria en un momento en el que la caída de los ingresos del petróleo y los aumentos en el gasto de defensa están ejerciendo una enorme presión sobre el presupuesto de Rusia. La economía se dirige a sus primeros años consecutivos de contracción este siglo. Según su perspectiva más reciente, que fue en octubre, el Banco Central anticipó que su referencia iba a promediar entre el 6,5% y el 8,5% este año. Esto significa que son posibles tanto aumentos como recortes de tipos de interés. Los economistas pronostican de forma unánime que este viernes el tipo clave se va a mantener en el 7,5% por tercera vez consecutiva. Esto es lo que tiene interiorizado, lo que tiene descontado el mercado. Los costes oficiales de endeudamiento no han cambiado desde que el Banco Central detuvo su fuerte ciclo de flexibilización monetaria, que revirtió una alza de emergencia después de la guerra. Y tenemos que recordar ahora cuál es la posición de Nabiullina, ¿no? Ella lleva en el cargo desde el año 2013. El Banco Central, como decimos, todavía opera con un grado importante de independencia, o al menos así lo manifiesta la gobernadora por activa y por pasiva. Y bueno, hay que tener en cuenta que su papel es de arquitecta, ¿no?, de las políticas, sobre todo en tiempos de guerra, que está intentando de alguna forma orientar por dónde va a pasar la evolución de la economía rusa en un momento en el que sobre todo preocupa, sobre todo a nivel presupuesto, a nivel PIB, de qué forma van a afectar las sanciones a los ingresos del país. Hay que destacar de todas formas que Nabiullina intentó renunciar después del estallido de la guerra, pero Putin la nombró para un nuevo mandato de 5 años más. Sin embargo, altos funcionarios han criticado sobre todo al Banco Central por estar manejando mal las expectativas del mercado y por lo que ven como unos pronósticos demasiado pesimistas que rutinariamente han demostrado ser demasiado alarmistas. Esta es la posición que tiene el Kremlin respecto a las orientaciones, a los forward guidance que ha trasladado, que ha entregado el Banco Central ruso en los últimos meses. Hay que recordar que el Banco de Rusia recortó los tipos por última vez en septiembre de 2022, antes de adoptar lo que pasó a ser un sesgo neutral, e indica que una inflación más lenta podría ser temporal y que la situación económica es demasiado inestable para permitir proyecciones más precisas. En eso es en lo que se ancla sobre todo en estos momentos el Banco Central de Rusia. La situación económica es inestable y por tanto no podemos aportar con firmeza, con una gran solidez,
el panorama que estamos dibujando. ¿Por qué? Pues porque hay mucha incertidumbre en estos momentos. El Banco Central, pues como todos los bancos centrales, incluso los más mediáticos, que son los que siempre abordamos, Reserva Federal y el Banco Central Europeo, no quiere pillarse los dedos. El Banco Central de Rusia actúa igual, no quiere pillarse los dedos, no quiere pasarse de optimista, probablemente prefiera pasarse de pesimista, aunque esto no le esté gustando especialmente al Kremlin. Pero como decimos, esto no es un caso aislado de Rusia, esto ocurre también, por supuesto, en Estados Unidos. Pique entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Ya lo vimos, por ejemplo, el choque que había entre la administración Trump y Jerome Powell. Esto es una realidad que ocurre no solo en Rusia, sino, insistimos, en otras muchas regiones. Pero en este caso queríamos sobre todo remarcarlo teniendo en cuenta que el viernes, como decimos, va a ser la primera reunión de política monetaria del Banco Central ruso de este año. Así que los formuladores de políticas han proyectado que la inflación va a alcanzar su objetivo del 4% el próximo año. Hay que tener esto en cuenta, lo vamos a ver a continuación en un gráfico, como precisamente el objetivo de inflación que marca el Banco Central de Rusia es del 4%. En Estados Unidos, en el Banco Central Europeo hablamos siempre del 2%, en el caso de Rusia hablamos de un 4%. Y aquí hemos estado viendo cuál ha estado siendo la evolución y evidentemente cómo poco a poco tanto las expectativas de inflación como la evolución de la inflación en términos interanuales ha ido descendiendo, sobre todo a partir del pico producido entre marzo, abril, mayo del año pasado, de 2022. Así que esta sería un poco la evolución de hacia dónde se ha ido la inflación, hacia un pico que superaba el 18% y como después, como decimos, en esas expectativas ha ido descendiendo, al igual que lo que sería la inflación anual sin alcanzar el 18%, como ha ido bajando. De todas formas, todavía queda un largo recorrido hasta llegar a esta línea de puntos donde se situaría ese objetivo que persigue el Banco Central ruso del 4%. Y como decimos, ahora mismo persigue ese objetivo del 4% el Banco Central de Rusia, no espera alcanzarlo hasta 2024 y está dibujando un horizonte de entre el 5 y el 7% para este 2023. Así que ahí tenemos, por tanto, cuál está siendo la disputa entre el Banco Central de Rusia y el Kremlin. Siguiente clave, como decimos, hoy vigilamos sobre todo a